Hoy empezamos el capítulo 22 y como ustedes observan ahí, en el subtítulo dice la Nueva Jerusalén, continuación. Porque de eso trata el capítulo 22 en los primeros 5 versículos. Es la continuación de lo que hemos venido estudiando en el capítulo 21. Habíamos observado que Juan observa cómo la Nueva Jerusalén desciende del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y en la descripción de esa Nueva Jerusalén se nos habla de sus medidas, de su altura, de las puertas que tiene. Se nos describe cómo es exteriormente. Y luego, en la parte final del capítulo 21, Juan nos informa de cómo es la Nueva Jerusalén por dentro. Hoy continuamos con esa Nueva Jerusalén, la celestial, la iglesia ya tal cual como va a quedar en el cielo. Como decía hace un momento, la descripción de la ciudad santa que se presenta en el capítulo 21 continúa hasta los primeros 5 versículos del capítulo 22. Se ha presentado la grandeza externa de la ciudad y su gloria interna, compuesta por aquellos que la habitan. La bienaventuranza de la vida de esa ciudad ahora se revela. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a iniciar el estudio de estos primeros 5 versículos del capítulo 22. Dice, versículo 1. Después me mostró, recuerde que es un ángel el que le está mostrando a Juan todo esto. Y dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bueno, como lo hemos hecho en las lecciones durante todos estos meses, hoy continuamos entonces. Y dice el verso 1, que le mostró un río limpio de agua de vida. Para aquellos que hemos leído el Evangelio de Juan en distintas ocasiones, y como ahora hemos venido estudiando Apocalipsis, es una constante la expresión agua de vida o agua viva. Cuando el Señor estuvo hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando estuvo hablando con la samaritana, que llegó allá al pozo y empezaron a hablar y él le pidió agua. Habló del agua viva, del agua de la vida. Juan es recurrente en usar esta expresión agua de vida. En el capítulo 7 de aquí de Apocalipsis, recordemos que él mismo lo hace nuevamente y dice, pero porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. También en el capítulo 21, recordemos cuando estábamos estudiando hace unas 3 semanas, el capítulo 21, en el verso 6 vuelve y dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Como dije hace un momento, Juan es recurrente en usar esta expresión, agua de vida. Y también, en el verso 17,
Estamos aquí en el capítulo 22, vuelve y lo dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Como el agua es esencial para la vida humana, el símbolo de la vida abundante en la eternidad es un río puro, es un río limpio de agua de vida. Esta agua de vida fluye de la presencia de Dios y posee poder vivificante. Señor Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento, sobre este versículo 1 y en particular, cuando habla de agua de vida, dice algo que es bastante llamativo. Leamos. Los que vivimos en una civilización en la que basta con abrir un grifo para obtener agua fresca, clara y abundante, apenas podemos comprender lo preciosa que era el agua en Oriente. En las tierras cálidas y en los desiertos, el agua era y es literalmente la vida. Y el río de la vida bien puede representar la vida abundante que Dios provee gratis para su pueblo. Y eso es bien cierto. Nosotros en el siglo XXI, en esta generación, no tenemos que hacer como hacían los antiguos y particularmente los que viven en el oriente, lugares desérticos, en donde un bien preciado era el poder tener acceso a agua limpia, a agua de vida. Nosotros simplemente hoy nada más con abrir la llave, el grifo, tenemos agua en la casa, clara, abundante. Pero la mentalidad de nosotros no es ver el agua como hoy la obtenemos, sino trasladarnos al primer siglo. Era algo que ellos cuidaban, atesoraban, valoraban, y poder encontrar un agua limpia para hacer uso de ella es la idea que aquí el escritor nos está mostrando de la bendición que es poder tener acceso a algo de esta naturaleza. Y es algo que nosotros vamos a tener en el cielo. Recordemos que este es un libro de simbolismos, de figuras. Ahora, no solamente nos dice que el río es un limpio de agua de vida, sino que también es resplandeciente como cristal. Cuando dice resplandeciente como cristal, está enfatizando la pureza y la belleza del río. A diferencia de los ríos de hoy, contaminados, corrompidos, llenos de desechos, la gente no valora el poder tener un río en sus cercanías. Lamentablemente, la mayoría de los ríos del planeta se han convertido en cloacas, en recipientes de desechos, de basura. Pero este río del cual nos está hablando aquí el apóstol Juan, no solamente provee vida, sino que es resplandeciente como el cristal. Este río es la esencia de la pureza y de la vida. Y también nos dice en la parte final del versículo 1 que este río sale del trono de Dios y del Cordero. La fuente del río se revela claramente. Sale del trono de Dios y del Cordero, la fuente de toda la vida. Es la primera vez que se usa la expresión trono de Dios y del Cordero. A través del libro del Apocalipsis se nos ha mencionado el trono, pero es la primera vez en todos los 22 capítulos de Apocalipsis que se usa esa expresión, trono de Dios y del Cordero. Retrocedamos. Capítulo 5 de Apocalipsis, mire cómo lo expresa en el verso 13. Y a todo lo creado
que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mire cómo lo dice, al que está sentado en el trono. Y sabemos muy bien, porque cuando estuvimos estudiando el capítulo 4 y el capítulo 5, aprendimos que el que está sentado en el trono es el Padre. Y delante de él está el Cordero. Pero ahora, aquí en el capítulo 22, se nos habla del trono, no de los tronos, se nos habla en singular del trono de Dios y del Cordero. También en el versículo 6, ahí del capítulo 5, vuelve y dice, y miré y vi que en medio del trono, no en el trono, en medio del trono, o como lo dicen otras versiones, delante del trono, y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Sabemos perfectamente que ese cordero hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo y digo, en este versículo 1 del capítulo 22 es la primera vez que se usa la expresión trono de Dios y del Cordero. El trono le pertenece a los dos, no son dos tronos. El trono le pertenece a los dos. La idea de una ocupación conjunta del trono por Dios y el Cordero, por el Padre y el Cordero, es algo que está implícito en todo el libro. Si nos devolvemos al capítulo 3, en un momento, capítulo 7 dice el verso 17, porque el Cordero que está en medio del trono. O sea, pues no está en el trono, está en medio del trono. Estos pasajes, capítulo 5, verso 13, capítulo 5, verso 14, capítulo 7, verso 17, nos hablan de que alguien está en el trono y otro está delante del trono o en medio del trono, que es el Cordero. Pero aquí, en este versículo 1, vuelvo y repito, del capítulo 22, se nos habla de la ocupación conjunta del trono por parte de Dios, el Padre, y del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, recuerda que el capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de las cartas a las iglesias en Asia. Y lo interesante es que en el verso 21, el Señor habla de aquel que venza y le hace una promesa. Verso 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hace un momento decía, la idea de ocupación conjunta del trono por Dios el Padre y el Cordero es algo que está implícito en todo el libro. Bueno, continuemos. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Todas las veces que he leído este versículo, en mucho tiempo, muchos años, mentalmente he tratado de visualizar lo que dice el pasaje. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. La calle, en medio de la calle de la ciudad. La visión
representa un hermoso parque con calles doradas, ríos de agua pura y cristalina que lo atraviesan y riberas y avenidas bordeadas de árboles para frutos y hojas para curar. Por supuesto, todo el cuadro es simbólico porque eso es el libro de Apocalipsis. Es un libro de símbolos. Y nos dice que en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ahora, ¿qué se quiere decir con el árbol de la vida? Bueno, recordemos que aparece 2 veces en Génesis este árbol. Génesis 2:9 nos dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el en el capítulo 3, verso 22, nuevamente hace referencia al árbol. Dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Han pecado, han comido del fruto que Dios les había dicho que no comieran. El hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este árbol que había sido colocado en el Edén, si el hombre lo comía, sería inmortal. Pero cuando el hombre pecó, el árbol fue quitado para que no comiera de él y viviera en su condición pecaminosa para siempre. Y qué bendición que fuera removido, porque al desaparecer el árbol, la inmortalidad en el pecado se hizo imposible. Ahora, el hombre debe encontrar su vida eterna en un árbol diferente. El hombre siempre ha procurado hallar el elixir de la eterna juventud. El vivir para siempre. Hemos visto cantidades de películas en donde a manera de ciencia ficción se nos habla de algún elemento en la naturaleza que se encontró por accidente y se procura adueñarse de ese secreto. Bueno, la Biblia habla de la vida eterna, de la eterna juventud. Ahora que el hombre ya no tiene acceso al árbol de la vida que estaba en el huerto, en el jardín del Edén, ahora debe encontrar su vida eterna en un árbol diferente. ¿Qué árbol? ¿Cuál es ese árbol? Pues es el árbol en que colgaron al Salvador. En Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Este es el árbol al cual nosotros nos debemos acercar si queremos obtener la vida eterna. Dios había provisto el árbol de la vida para el hombre en el huerto del Edén, con todos los derechos para que Adán y Eva comieran de este. Y la bendición provista por este árbol era la inmoralidad, era la inmortalidad. El hombre pudo haber comido de este y vivir para siempre, pero lo rehusó. En lugar de eso, comió del fruto prohibido, lo cual trajo la muerte en el mundo. El hombre fue expulsado del jardín, de la presencia del Señor y del árbol de la vida. Se perdió su esperanza de inmortalidad. Por más de 4,000 años de la historia del hombre, el hombre estuvo perdido y sin Dios y sin esperanza. Y luego Dios, quien amaba al mundo,
dio a su Hijo por nosotros, quien por su muerte, sepultura y resurrección quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Juan escribe estas palabras de nuestro Señor en el capítulo 6. Y quiero que le prestemos atención porque metafóricamente la cruz sobre la cual murió nuestro Señor y en todo lo que representa se ha convertido en nuestro árbol de la vida. En Juan 6 dice en el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Recuerden que Adán y Eva fueron expulsados del huerto para que no pudieran tener acceso al árbol de la vida y vivieran para siempre. Ahora nos dice el Señor, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo tenemos vida eterna ahora? A través de su carne que Él dio por la vida del mundo. Notemos lo que dice aquí en el verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La humanidad perdida como consecuencia del pecado de Adán es ahora restaurada por Jesucristo en su muerte. El árbol al cual nosotros nos debemos acercar ahora, el árbol de vida para que nosotros tengamos vida eterna, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos dice el versículo 2 que este árbol de vida produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Aquí, en la visión de Juan, lo que se perdió en el paraíso de Adán se gana en la ciudad de Dios. Jesús prometió a todos los que vencieran que comerían del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Continúa diciendo el texto que este árbol produce 12 frutos y lo hace cada mes. ¿Sabes? Durante todo el año, cada mes, este árbol produce su cosecha. La fruta nace regularmente todos los meses. Ahora, parece que el árbol produce un tipo de fruto, el fruto de la vida, porque el río fluye con un tipo de agua, el agua de la vida. La vida, la abundancia de vida parece ser el tema de esta sección, porque tenemos el libro de la vida, el río del agua de la vida y el árbol de la vida. Y culmina diciendo en el verso 2 que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las hojas están incluidas en el símbolo de este versículo 2. No solo se debe comer la fruta, sino que también sus hojas proporcionan la curación. Todo lo que poseemos de vida, la provisión para la vida y la curación espiritual de todas las naciones proviene de Dios.
Él es la fuente de toda la vida. Recordemos que ese río sale del trono de Dios y del Cordero. Dios es la fuente de toda la vida. Estos elementos esenciales para la vida física, el agua, el alimento, la sanidad, significan que Dios suple abundantemente todas las necesidades de la vida eterna. El señor Somers, en su libro, en su comentario, Digno es el Cordero, leía yo esta parte y me llamó tremendamente la atención porque su comentario es excelente sobre este primer versículo, estos primeros 2 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis. Recuerden, desde el mismo versículo 1 se nos habla de un río limpio de agua de vida. Se nos habla de un árbol de vida que produce frutos y de las hojas del árbol que eran para la sanidad de las naciones. Y dice en su comentario el señor Somers, Dios proveyó ese árbol de fruto perenne, de fruto que nunca se acaba y de hojas que tienen un poder salutífero. Ahora bien, recordemos que hay 3 cosas indispensables para la conservación de la vida: el agua, el alimento y la salud. Este cuadro simboliza que Dios ha provisto para los suyos todas estas 3 cosas: el agua de vida y el fruto perpetuo del árbol de vida sirven como bebida y alimento. Y las hojas, con su poder curativo, dan salud. Todo esto reunido simboliza el cuidado y el sustento de Dios para su pueblo. Ahora preguntémonos, ¿cómo puede un hombre vivir eternamente? La respuesta surge inmediatamente y procede del trono de Dios y del Cordero. Dios tiene todo lo que se necesita para que el hombre tenga vida eterna. Un río de agua de vida, el alimento, el fruto que produce el árbol de vida y las hojas del árbol, que son para la sanidad. Dios tiene todo lo que se necesita para que el hombre tenga vida eterna. Llegamos ahora al versículo 3 y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Empieza diciendo, y no habrá más maldición. Nuevamente se nos recuerda el Edén, el paraíso, donde la maldición se pronunció primero sobre la serpiente, luego sobre la tierra e indirectamente sobre Adán y Eva. Más tarde se colocó una maldición sobre Caín debido a su pecado de asesinato. Aquí se nos está devolviendo al capítulo 2 y 3 del libro del Génesis. Bajo el Evangelio, la maldición de la ley fue quitada porque Cristo se convirtió en maldición para los que estaban bajo ella. Así como el pecado fue expulsado del jardín original del Edén, la maldición del pecado con su dolor, enfermedad, tristeza y muerte estará completamente ausente en el cielo. No habrá más maldición. Y nuevamente dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Hace un momento estábamos hablando nosotros de lo mismo, del trono de Dios y del Cordero. Y esto apunta
a la ocupación conjunta del trono por parte de Dios el Padre y del Cordero. El Padre y el Hijo actúan en tal unidad que las mentes mortales no deben dudar de dónde está sentado cada uno. Y finalmente, dice el verso 3, y sus siervos le servirán. Sus siervos le servirán. Ahora, lo que nos está mostrando es que el cielo no será un lugar de indolencia. Este servicio del cual habla aquí es del más alto nivel y sin duda brindará el placer más satisfactorio a cualquiera que tenga el privilegio de servir a Dios. ¿Quién no quiere servir a Dios? Una vez más repito, en el cielo, si vamos a ir al cielo, no va a ser un lugar en donde nosotros vamos a estar inactivos. No será un lugar de indolencia. Va a ser un lugar en donde estaremos sirviendo por toda la eternidad. Verso 4 nos dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué va a ocurrir? Dice, verán su rostro. Ver a Dios cara a cara es algo que el hombre nunca ha hecho. Nunca. Y esa va a ser la recompensa que el fiel va a obtener finalmente. ¿Quién no quiere ver a Dios? ¿Recuerdan ustedes a uno de los apóstoles de nuestro Señor, a Felipe? Que en una ocasión le dijo al Señor estas palabras en Juan 14, verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Pero la Biblia ha sido clara que ver el rostro de Dios no es posible mientras el hombre viva en la carne. Recordamos todos nosotros a Moisés en el Antiguo Testamento. Tantas veces le pidió a Dios que lo dejara ver, que Dios le dijo que no se podía. Es más, mire, Éxodo 33, 20, Dios le respondió de esta manera. No podrás ver mi rostro, le dijo Dios a Moisés, porque no me verá hombre y vivirá. Mientras estemos en la carne, no es posible que el hombre viva, que el hombre vea a Dios. Este cuerpo de carne no está en la capacidad de resistir la presencia de Dios. Por eso el mismo Juan nos dice en Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nuevamente en su primera carta, capítulo 4, dice en el verso 12, nadie ha visto jamás a Dios. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis? Que el que haya vencido, el que haya sido fiel, el que haya permanecido en los caminos de Dios, verá su rostro. Se cumple la promesa cuando el Señor en Mateo 5 hace la lista de las bienaventuranzas. Una de ellas era, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Comprendemos mejor la grandeza de esa promesa si recordamos que al cristiano, a nosotros los cristianos, se nos concede el privilegio que se le negó a Moisés, a quien Dios le dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y este anhelo ahora se cumple cuando los redimidos contemplan su rostro, dice el verso 4, y verán su rostro. Juan, en primera de Juan capítulo 3, dice en el verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. No solamente veremos su rostro, dice el verso 4, sino que también declara, y su nombre estará en sus frentes. Los habitantes de la ciudad tendrán el nombre de Dios en sus frentes. ¿Eso qué significa? Significa que le pertenecen exclusivamente a Él. Además, su nombre debía haber sido escrito sobre el que venciera. Jesús había dicho en el capítulo 3, verso 12 de Apocalipsis, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Llegamos ahora al versículo 5. Dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Juan está repitiendo aquí en este verso 5 lo que ya nos había enseñado en el capítulo previo, en el capítulo 21, verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Qué interesante lo que nos dice aquí. Y culmina diciendo, preste atención, culmina diciendo, y reinarán por los siglos de los siglos. Cuando estaba leyendo esto y preparando la lección, hermanos, me ha emocionado tremendamente cuando leía esta última parte del versículo 5. Porque nos está diciendo aquí que el reinado de aquel que entrará en esa ciudad es un reinado que no está limitado por el tiempo. Es un reinado que no cesará. Después del juicio, reinarán con él para siempre en el cielo. Cuando estábamos estudiando el capítulo 20, y recuerden que en el capítulo 20 se nos habla a nosotros del atamiento de Satanás, de cómo fue arrojado al abismo, y que ese atamiento del diablo fue de 1000 años, y que durante esos 1000 años ocurrió esto. Verso 4. Y vi tronos, y se sentaron con ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta porción nos está hablando de un periodo de tiempo de reinado. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes? Aquellos que sufrieron martirio por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no estuvieron dispuestos a adorar a la bestia ni a su imagen, y que no aceptaron bajo ninguna circunstancia la marca de la bestia. Ahora, este periodo, recordemos, Apocalipsis es un libro de símbolos, de figuras. Aquí no se nos está hablando de 1000 años literales, que es en lo que en el mundo evangélico se está esperando que ocurra, que el Señor venga, establezca su reino de 1000 años. Bueno,
Nosotros ya estamos en esos 1000 años. No estamos esperando que Cristo venga a establecer su reino de 1000 años. Estas personas de las que se nos habla aquí están reinando con Cristo. Recordemos cuando estábamos estudiando este verso. Estamos en el capítulo 22. Hace un par de semanas atrás estábamos estudiando el capítulo 20. Y estudiando lo de los 1000 años. ¿Cuándo empezaron los 1000 años? O si todavía no han empezado. Leíamos dos comentarios. Uno el del señor Lenski. En su libro La interpretación de la revelación de San Juan, comenta él sobre los 1000 años. Los 1000 años cubren todo el período, desde el capítulo 12 de Apocalipsis hasta el capítulo 20, versículo 6. Desde la aparición de Satanás como el dragón hasta su juicio final en el capítulo 20. De esta manera, estos 1000 años se extienden desde la encarnación y entronización del Hijo hasta el lanzamiento final de Satanás en el infierno, lo cual es el período entero del Nuevo Testamento. Preste atención a lo que dice en la parte final. Los 1000 años de los cuales habla Apocalipsis 24 es el período entero del Nuevo Testamento. Nosotros estamos en ese período. Ese período tuvo inicio en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino en esa ocasión y los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, y en ese día se bautizaron como 3000 personas y se inició la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El número 1000, recuerden que lo estudiamos, no es un número literal, es un número simbólico, es un número que abarca todo el período desde la primera venida de Cristo y va a ir hasta cuando Él retorne por segunda vez. O leíamos también este otro comentario, el señor Anthony Hoykema, en su libro La Biblia y el Futuro, sobre los 1000 años de Apocalipsis 20, dice: el período, como vimos, se extiende a lo largo de la dispensación del Nuevo Testamento, desde el momento de la primera venida de Cristo hasta justo antes de la segunda venida de Cristo, que la estamos esperando. Literalmente han transcurrido 2000 años. Pero acorde al libro del Apocalipsis, estamos en esos 1000 años, que empezaron con la primera venida de Cristo y van a durar hasta la segunda venida del Señor. Por eso, decía yo hace un momento, que lo que dice en el versículo 5, que los habitantes de esta ciudad reinarán por los siglos de los siglos, este reinado no está limitado por el tiempo. El reinado de los 1000 años de Apocalipsis 24 se terminará. Pero lo que sigue después es un reinado eterno, en donde vamos a estar con Dios, con la deidad en plenitud, por los siglos de los siglos. Se refiere a la gloria eterna, no a esta era presente. Los 1000 años de Apocalipsis 24 hablan o se refieren a esta era presente. Pero este reinado del que habla el versículo 5 se refiere a la gloria eterna. Este reinado no cesará. Después del juicio, reinarán con él para siempre en el cielo. En estos capítulos finales de Apocalipsis, Dios responde al anhelo del hombre por conocer la vida futura. Estos símbolos que hemos estudiado muestran que el cielo es un lugar de comunión armoniosa, con perfecta protección, provisión y servicio a Dios. Todo lo que los hombres han buscado en la carne
Dios lo ha prometido a los fieles. Lo que el ojo puede ver y la mano puede sostener en este mundo no se compara con lo que Dios nos ha preparado. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo 22, que trata de la garantía que Dios nos da de que recibiremos todo lo que ha dicho, pero al mismo tiempo las advertencias finales.